escuchan? Hola, buenos días. ¿Sí se escucha? Sí, Bien. Bueno, el día de ayer en la noche, como me puse a revisar una tarea, pues en general bien. Mm, no habría mucho que decir. Digo, nada más revisé dos. No sé ahorita si los demás ya hayan sido tareas respectivas. Es lo que, yo la subí en la noche. ok. Bueno, entonces al rato reviso las demás si es que subieron, ¿no? Y independientemente de eso, bueno, si hay unas cuestiones técnicas que me di cuenta desde la tarea pasada y que se está repitiendo en esta tarea y que no puedo dejar pasar por alto. En el caso de algunos de ustedes, este, están haciendo por ahí cosas medias extrañas, en el sentido de que el procedimiento va bien, ajá, pero no sé qué están operaciones haciendo porque las cuentas que yo hago ahora sí con mi calculadora no cuadran con lo que a ustedes debería de salir según lo que me están poniendo. Ajá, el caso específico de, por ejemplo, de Lisa. Porque ahí, por ejemplo, haces algunas cuestiones de algunos despejes y cuando sacas el seno de un valor, si yo calculo ese mismo seno, a mí me sale una cosa completamente diferente. O sea, por decir algo, no sé, si yo calculo el seno de 58, a lo mejor a mí me sale 0,70, pero a ti te sale 0,23. Entonces, no sé qué esté sucediendo ahí. Lo más seguro es que sea la configuración de la calculadora que esté mal. Recuerden que la calculadora debe estar en grado, en grados decimales. Entonces, en sus calculadoras científicas debe de estar marcada la D, arribita en su pantalla, una D chiquita. Ajá. No debe de ser ni una G ni una R, porque G son gradiales y R son radiales, y esas unidades no las están usando. Probablemente se deba a eso, que por eso no cuadran los resultados. O sea, insisto, tus tareas están bien en el sentido del procedimiento, o sea, el procedimiento es el correcto, los despejes son el correcto, pero cuando tú calculas el seno o el coseno de algo, pues como lo estás haciendo en radianes, Elisa, por eso te sale otra cosa y se desmarcan mucho los resultados. Porque, por ejemplo, si te tenía que salir, no sé, por ejemplo, 11, pues en lugar de que te salga 11, te sale 136. Ajá. Entonces, pues sí, desmarca mucho. Digo, es por decir un ejemplo. Entonces ahí habría que revisar la calculadora si es que está en grados decimales, recuerda que es una de chiquita. Si estás usando la calculadora de su teléfono, pues también revisen eso, debe decir ahí de. Recuerden que desde un principio no les recomendé los teléfonos porque justamente pasa ese tipo de situaciones. Entonces, para que lo revisen. Digo, es algo que me está pasando desde la tarea anterior, pero que creí que no se repetiría en esta tarea, que sin embargo, bueno, por ahí detecto algunos fallos de ese tipo. Entonces, por eso ahora sí que les puse esa calificación, en el sentido de que el procedimiento estaba bien, pero pues no habían calculado el seno y el coseno y todo eso en las unidades que, ¿vale? Bueno, entonces para que lo revisen y quede claro qué es lo que estaba mal, ¿no? O qué es lo que pueda estar mal en esas tareas, ¿vale? Entonces, bueno, ya después de este pequeño comercial, pues ahora sí nos vamos a los ejercicios que nos tocan el día de hoy.
Entonces, voy a conectar mi pizarrón. Entonces, seguimos con los problemas de aplicación. En este caso, recordemos que, bueno, pues vimos que resolver triángulos oblicuángulos no es tan complicado como parece, pero aquí lo que nos interesa es los problemas de aplicación. ¿Bien? Entonces, el problema que vamos a rescatar el día de hoy dice más o menos así. Dice, dos personas de frente y a 2.500 metros una de la otra en el mismo nivel horizontal, observan un avión con ángulos de elevación de 50 y 65 grados. Hallar la altura respecto a la horizontal del avión. ¿Vale? Entonces, otra vez, dos personas de frente y a 2.500 metros una de la otra, sobre el mismo nivel de la horizontal, observan un avión con ángulos de elevación de 50 y 65 grados. Hallar la altura del avión. Ajá. Entonces tenemos ese problema y bueno, pues habría que ver qué es lo que nosotros podemos hacer para determinar, en este caso, la altura del avión respecto a la horizontal. ¿Sí? Entonces, otra vez, bueno, pues tenemos que recurrir a primero, si es necesario, hacer un esquema para entender lo que nos está pidiendo el ejercicio. Ajá. Entonces, en este ejercicio, lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Dice que tenemos dos personas, de tal forma que estas dos personas, bueno, están separadas una cierta distancia y que esta cierta distancia, pues es de 2.500 metros, ¿vale? Sobre el mismo nivel de la horizontal. O sea, los dos están sobre el suelo, suponiendo. Dice, observan un avión con ángulos de elevación de 50 y de 65 grados. Entonces, por aquí arriba, está mi avión, ¿vale? Y de tal forma que estas personas observan de este lado, digamos, ella viendo hacia arriba y la otra persona también viendo hacia arriba. Bueno, ahí imaginen que son líneas rectas, ¿no? De tal forma que de este lado nosotros tenemos un ángulo de elevación. Recordemos que elevación pues es el que va hacia arriba de 65 grados y de este lado yo tengo un ángulo de 50 grados. Entonces, lo que nosotros necesitamos hallar, pues es la altura del avión. ¿Vale? Es decir, a mí lo que me interesa es calcular lo que hay de aquí hasta acá, ¿no? Es decir, entre comillas, podemos decir qué es lo que hay desde el avión hasta tocar con el suelo. Esta altura, le llamo H. Ajá, entonces es lo que yo quiero calcular. Como pueden ver, bueno, pues obviamente es un triángulo oblicuo donde pues yo tengo dos ángulos, tengo un lado. Entonces, en este problema, ¿qué es lo primero que nosotros tendríamos que comenzar a calcular? El otro ángulo. Bueno, es que, por ejemplo, si quiere coseno adyacente, digo cateto opuesto adyacente hipotenusa, ¿no? Porque forma 90 grados ahí, Ajá, según yo. sí. Entonces, bueno, aquí estamos de acuerdo que, como bien dice Sofi, aquí lo que nosotros tenemos es dos triángulos rectángulos, ¿no? Podríamos decir que, por ejemplo, tenemos un triángulo que está, pues, digámoslo, de este lado, que es el que está con la línea verde, y después tendríamos otro triángulo de este lado, digámoslo así, los dos juntos, de tal forma que este ahora tiene 65 grados. Algo más o menos así, ¿sale? Entonces los dos son triángulos rectángulos y los dos comparten la misma altura, es decir, la altura del avión que yo quiero considerar. Entonces aquí es donde yo tengo los 50 grados y de este lado aquí es donde yo tengo los 65, como me lo acaba de mencionar. Como son triángulos rectángulos, pues aquí yo tengo 90 grados. Pero, ¿qué tendría yo que calcular primero para poder conocer esa altura del avión?
¿qué me conviene hacer primero? ¿Una idea? Calcular un lado. Calcular un lado. Estamos de acuerdo que, por ejemplo, hace rato me decían calcular el ángulo de arriba. No tiene, por el momento no es necesario calcular el ángulo de arriba, porque con esos dos yo creo que es suficiente para hacer los cálculos. Aquí a lo mejor, como bien dice, deberíamos de empezar por calcular un lado, porque debemos de notar que si esto es si el triángulo verde o el morado son triángulos rectángulos, entonces lo que yo puedo hacer es primero calcular uno de los lados, porque esos lados me representarían individualmente la hipotenusa de uno de esos triángulos rectángulos. Y ya a lo mejor nada más usando una razón trigonométrica, yo pueda calcular el cateto, que en este caso representaría la altura de la, ¿no? Entonces, aquí la idea es, bueno, ¿cuál me es más fácil de calcular? ¿El que está del lado verde o el que está del lado morado? ¿O es indiferente? Indiferente, ¿no? Ok. Bien, entonces, en este caso, nosotros observemos que eh, yo tendría, por ejemplo, que calcular a lo mejor el lado que está en verde o el lado que está en morado, y con los dos yo tengo que llegar al mismo resultado, no importa lo que yo tome, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a calcular este, es decir, este que está en verde, con ayuda del el esquema del triángulo que yo tengo acá. Entonces, como siempre, pues si yo es lo que tengo en esta parte, pues podremos decir que este es alfa, podríamos decir que este es beta, este, este es gamma, este es A, este es B y este es C. Entonces, como yo el que quiero calcular es el de verde y el de verde le estoy poniendo que es B, entonces de este lado yo tendría que tener B sobre el seno de beta. Y del otro lado, como el que yo quiero, del que tengo datos es C, porque C vale 2500, entonces aquí sería C sobre el seno de gamma. Ajá. O sea, B el que yo quiero calcular y C el que yo tengo. Entonces sustituimos. De este lado yo tendría B sobre el seno de beta, pero beta en el problema vale 65. Entonces le pondríamos 65. C, que es lo que mide entre persona y persona, son los 2500. Y gamma, pues es el ángulo que está allá arriba, ¿no? Entonces, recordemos que gamma, pues sería muy fácil de calcular porque, pues, si debe de medir 180 interiormente, pues nada más al 180 le restamos 50 y le restamos los 65 y eso me da como resultado, de nuevo, 65. Ujú. ¿Sí? ¿Sí se entiende hasta acá? Sí, Bien. Entonces, de aquí, bueno, pues ya saben lo de siempre, ¿no? Con lo que siempre tenemos que trabajar. Es decir, primero, pues sacaría los senos. Y, por ejemplo, algo que podrías revisar desde ahorita, Lisa, es checar si en tu calculadora, la que sea que estás usando para hacer tus tareas, el seno de 65 te sale lo mismo que me está saliendo a mí, que en este caso es 0.9063. Ajá. Porque si, sí. porque si no te sale eso, entonces por ahí anda algo mal en la configuración. Ajá, porque desde la otra vez, de hecho, había dicho en el grupo que tenemos que me estaba saliendo diferente, pero pues nadie me peló. Ujú. Y pues ya tuve que, pues ir viendo, pero pues ya no supe del por qué o así. Por ejemplo, vi que me había dicho que de los radianes, Ajá. y pues le cambié, pero pues me dio lo mismo, o sea, no la había configurado aún así bien. Ujú. Sí, es lo que, bueno, recuerden que desde que empezamos con el bloque, más bien creo que desde que empezamos con lo de los ángulos, la verdad no me recuerdo, pero sí les hice la observación de esa parte de los sesos. Ahora, por eso es que recalco esa parte, porque sí es importante, ahí si no le configuramos bien, bueno, pues tú ya te diste cuenta. Ahora sí que fuiste el ejemplo de lo que pasa cuando
cuando no le calculamos bien, ¿no? Salen cosas muy extrañas. Entonces ahí, insisto, nada más fíjate si te sale eso y ya, ¿no? Si tienes, por ejemplo, otra forma de comprobarlo rápidamente, pues es si tienes dos calculadoras, pues hazlo desde las dos calculadoras. Y si en las dos te sale lo mismo, pues es que a lo mejor está bien. Algo que te tiene que pasar siempre, sin importar qué tipo de calculadora tengas, ajá, o sea, para saber si está en grados o está en radianes, tú siempre pone como estándar seno de 90. Si el seno de 90, cuando tú le das enter, te da 1, eso significa que sí está en grados. Ajá. Pero si tú al ponerle en tu calculadora, Elisa, pones ahí seno de 90 y no te sale 1, entonces seguramente está en radianes o está en gradiales. Ajá. Entonces, este es como que una forma rápida como para ver si sí está en grados o no. Entonces, antes de que hagas cualquier cálculo, inclusive no solamente particularizando con ella, hablando en general con ustedes como grupo, para que ustedes verifiquen si realmente está en grados, bueno, pues pongan ahí seno de 90. Si le sale 1, es que sí. Si no le sale 1, es que no. Y entonces ahí ya tienen que configurar ustedes su calculadora en grados decimales. Recuerden que les tiene que aparecer ahí arriba en la pantalla una D chiquita, ¿no? Lo digo en general con Elisa porque, bueno, pues fue la primera tarea que me sucedió. Y de ahí en fuera, la tarea de, por ejemplo, de Alejandra, no me acuerdo si de Brittany la mandó o no, de Jessica, de Miguel. O sea, pues para ser honestos, la tarea que parece que copiaron en general fue la de Lisa y por eso se arrastró ese problema, ¿no? Por eso es que se lo comento a ella, pero no sé si los demás al hacerlo por su propia cuenta también haya sido por ese error, ¿no? Pero no está de más que lo revisen, ¿vale? Bueno, entonces ahora sí, después de este otro comercial, bueno, nos habíamos quedado en que esto era 0.9063 y del otro lado yo tengo que dividir entonces los 2500 entre 0.9063. Al hacer esa división me sale 2758.4684. Ya está. Y recordemos que pues ya nada más para concluir esta parte, pues ese que está dividiendo al B, lo pasamos del otro lado multiplicando. Es decir, que en este caso el 2784 punto, perdón, 2758 punto 4684 va a multiplicar con lo que quedaba del otro lado de la parte de abajo de B, 0.9063. Entonces ahí yo tendría que hacer esa multiplicación, eso por 0.9063 y pues chistosamente me vuelve a salir 2500. Entonces ahí tenemos, y entonces lo que significa es que B, que es lo que estoy poniendo aquí en verde, que es este que yo iba a calcular, también vale 2500, ¿no? Ajá. Entonces, para completar el problema, bueno, pues yo ya tengo, perdón, yo ya tengo sobre este triángulo, yo ya tengo sobre este triángulo que este vale 2500, que este vale 50 grados, y yo lo que quiero calcular es el que está aquí, ¿no? Es decir, H. Ajá. ¿Sale? Este de acá. Entonces, tengo 2500, que es el que calculé previamente aquí, el 50 y el H. Pues vean que por ser un triángulo rectángulo, pues ya lo tengo más fácil, porque ya nada más aplico una razón trigonométrica para que me permita a mí sacar el H y ya tendría la altura de la vía. Entonces, en este triángulo, ¿qué me conviene usar a mí? Recordemos que este vendría a jugar el papel del cateto opuesto y este la hipotenusa. ¿Qué razón trigonométrica involucra el cateto opuesto y la hipotenusa? Creo que seno. Seno, ¿no? Exactamente, recordemos que el seno de un ángulo es el opuesto sobre la hipotenusa.
Entonces es la que voy a usar. Tengo seno de 50 grados y es el cateto opuesto, que es la altura sobre la hipotenusa, que son los 2500. Ojo que son los 2500 que me salieron, no los de aquí que me da el ejercicio, ¿no? De este ejercicio todo se acomodó para que saliera lo mismo, pero no debe de entenderse que es el mismo dato que nos dio el problema. De ahí, pues, el 2500 está dividiendo, lo paso multiplicando, y de una Pero vez, no puso el 2500 abajo. ¿Qué? ajá, por eso, Ah, no, sí, no. ujú, Puso H, por eso me confundí. ajá, No, olvídalo. H. Y luego ahí, pues ya nada más sacamos el seno de 50. El seno de 50 es 0.76. Lo multiplicamos por 2500 y eso ya nos dio la altura H, 1915.111. Y como todo está en metros, pues esto ha de ser metro. Recordemos entonces que el resultado que me acaba de salir hasta abajo, ya representa la altura del avión. Es decir, lo que nosotros desde un principio queríamos calcular. Esta H de acá, que vendría a ser en 1900 y tantos metros. ¿Vale? ¿Dudas del ejercicio? ¿Alguien diga yo? ¿Alguien dice no? ¿No? Está muy fácil. No. Bueno. Entonces me paso al que sigue. En el siguiente dice así. Dice, ¿cuánto mide la diagonal del siguiente paralelogramo? Y nos muestra ahí un paralelogramo. Bueno, voy a hacer obviamente la figura. Voy a ver si me sale. Ahí está, ¿no? Entonces, imaginen más o menos que es un paralelogramo. Dice de tal forma que este lado mide 22, este lado mide 97 y el ángulo que hay aquí es de 63 grados. Dice, ¿cuánto mide la diagonal del siguiente paralelogramo? Ajá. Recordemos que como es un paralelogramo, bueno, ahí en mi figura, estos dos lados, digamos, están chuequitos, son paralelos, y estos dos que están aquí así, en horizontal, también son paralelos. Ajá, o sea, esa es mi figura ideal. Aquí lo que me está preguntando el ejercicio es, ¿cuánto ha de medir de longitud la diagonal? ¿No? En este caso, recordemos también que por ser un paralelogramo, pues la diagonal que hay, digamos, de este lado, es lo mismo que lo que hay de este lado. Porque como son paralelos y la figura es uniforme, pues las diagonales miden lo mismo. ¿Sale? Es decir, que yo tengo dos opciones para hacer mi cálculo. Una de dos, o lo hago con esta diagonal, o lo hago con esta diagonal. Obviamente, ¿qué diagonal me conviene más? Esa, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tenemos el ángulo. ¿O es Pero lo mismo? aquí el ángulo está siendo cortado. O sea, fíjate que es 63, pero de los dos lados, más no por la diagonal. Simplemente divídalo entre 12 ya. Digo, No, no es- porque no ¿no? necesariamente tiene que ser a la mitad. Ah, ok. Entonces, Aquí, la otra línea. aquí más bien nos conviene la otra diagonal, es decir, esta de acá. ¿Sale? Porque ahí ya tengo involucrado, fíjate bien fácil, los dos lados y tengo involucrado el ángulo completo, ni siquiera está cortado. Entonces, como ahí yo tengo los dos ángulos, perdón, tengo el ángulo y los dos lados, pues me conviene más trabajarlo con esa diagonal. Recuerden, en mi esquema no se nota, pero esta diagonal y esta otra diagonal son iguales, ¿no?
Entonces da igual cuál calcules. Bien, entonces para calcular la diagonal, ¿qué podríamos usar? El teorema de Pitágoras, si no me equivoco, era. No, Pat, porque recuerda que el teorema ¿No? de Ah, Pitágoras fuck. solamente funciona para triángulos rectángulos. Y Cierto, en cierto, este caso perdón. no es rectángulo. ¿Será suficiente con una razón trigonométrica o tendremos que aplicar ley de senos y cosenos? Es decir, el triángulo que yo tengo ahí es un triángulo rectángulo. No. No, entonces tengo que usar ley de senos o cosenos. Pero ¿qué me conviene más? ¿Ley de senos o ley de cosenos? Recordemos que mi objetivo De es sacar cosenos, este. porque de senos tendríamos que sacar otro ángulo. Exacto, ¿no? Para usar senos tendríamos que tener dos ángulos y aquí solamente tengo uno. Entonces, es mejor usar cosenos porque ya tengo dos lados, ¿no? Entonces, vamos a usar cosenos. Entonces, este podría ser alfa, este podría ser beta y este sería gamma. Entonces, bajo esa idea, este sería A, este sería B y este sería C. Como yo quiero calcular A, entonces tendríamos la fórmula para el coseno o la fórmula de la ley de cosenos para A cuadrada igual a C cuadrada más B cuadrada menos 2BC coseno de alfa. Sí es esa, ¿verdad? Recuerden, dentro de su formulario, bueno, estas ya deben estar ahí, ¿no? Ya nomás es para que cuando el día que a mí se me ocurra pedir ese formulario, ya debe estar hecho. Entonces, lo único que tenemos que hacer, pues, es vaciar información. Tenemos que C es 97, B, B es 22, y alfa, pues es 63. ¿Ah? Aquí nada más estoy vaciando información. El C, el B y el alfa. Hacemos las cuentitas. De este lado yo tengo que elevar 97 al cuadrado. 97 al cuadrado son 9409. Por otro lado, tengo que elevar 22 al cuadrado, que son 484. Por otro lado, yo tengo que multiplicar 2 por 22 por 97, que eso sale 4268. Y tengo que sacar el coseno de 63, que es 0.4530. Ajá, hasta ahí vamos bien. Digo, nada más elevé los cuadrados. Sí. Después, aquí sumamos. Tenemos que sumar 9409 más 484. Eso me da 9893. Y por otro lado, tengo que multiplicar 0.4539 por el 4268, que eso me sale 1937.2452. Ajá. Después tendría yo que hacer esa resta. Entonces restamos 9.893 menos el 1000 quién sabe qué. Eso me sale 7.955.7548. Y finalmente, pues recordemos que ahí yo tengo A cuadrada, pero yo lo que quiero es A, entonces le sacamos raíz. Al sacar la raíz ya final de ese resultado, es decir, la raíz de 7.955, nos sale 89.19. Bueno, aquí como no tenemos unidades, pues no nos importa si está en metros o centímetros, lo que sea, ¿no? Ahí lo único que me dice es cuánto mide la diagonal. Bueno, pues entonces la diagonal o cualquiera de las dos diagonales dentro de ese paralelogramo, pues sería 89.19, 89.2 redondeado, ¿vale? ¿Sí? ¿Dudas de este segundo ejercicio?
No. ¿No? Bien. Entonces, bueno, pues ya si no hay dudas, pues esos serían los dos ejemplos que les quería mostrar el día de hoy. Ajá. ¿Sale? Al ratito voy a revisar las demás tareas. En este caso, bueno, pues ya les hice la observación pertinente en el caso de Liz de lo que pasó ahí con los grados. Entonces, si puedes hacer una corrección de esa parte de los ángulos y ver lo nuevo que te sale para complementar, ¿no? Ajá. Porque si después no vaya a pasar que, no sé, te guíes en esos ejercicios y se te borre del cassette o se te olvide por una extraña situación lo de los radianes, ¿no? Entonces te invito a que le corrijas ahí y vemos lo nuevo que sale, ¿no? Bueno, entonces Sí. ya para su tarea, bueno, en este caso recuerden que mi libro está un poquito desfasado, pero sería la página 220, lo que sería la actividad de aprendizaje 2. En su libro a lo mejor es la 219 o 218. El punto es que son los ejercicios después de los que les dejé de la última tarea. En este caso, solamente van a ¿Del ser... 1 al 8? ¿Mandé? Los que dicen del 1 al 8. Ajá, exactamente. En este caso, como son varios, bueno, no son para el miércoles, ajá. ¿Vale? En este caso, bueno, a lo mejor se los deje hasta como para el viernes, quizá. Ajá, viernes, sábado. No sé, déjenme. Ajá, viernes, sábado, voy a decir. ¿Sale? Para que tengan toda esta semana para hacerlo si no haya ningún problema, porque sé que si se los dejo para de aquí al miércoles, tal vez algunos me van a decir que es muy poquito tiempo, ¿no? Pero bueno, son esos. Y ya para que entonces, ya la siguiente, bueno, pues continuemos, ¿sale? ¿Dudas? No. Bueno, pues entonces eso sería todo. De todas formas, al rato les creo la asignación de la tarea y no olviden que pueden revisar los videos en cualquier momento desde el canal. Ya no los subo en modo, los links. Ya directamente ustedes los pueden buscar desde el canal del colegio sin ningún problema. Vale. Nos vemos. Hasta la próxima, chicos. Adiós. Adiós.